Buenas tardes a todos. Mi nombre es Bruno, soy abogado de la Universidad de Buenos Aires y hoy tengo la suerte de poder presentar esta última conferencia, este ciclo de conferencias de xenotrasplante y derecho. La primera fue sobre el estado actual de los xenotrasplantes, la segunda fue en los presupuestos básicos del derecho animal, la tercera fue de bioética y xenotrasplantes y hoy Andrea Noblea está aquí para hablarnos sobre los aspectos regulatorios del xenotrasplante. Andrea Noblea es abogada, es doctora en Derecho y es la presidenta de la Fundación Abogar Argentina. Así que le cedo la palabra para que pueda empezar con la conferencia. Doctora, no sé si nos escucha. Perdimos el video también. Vamos a ver si se puede volver a conectar o porque estaba teniendo problemas de internet y con la luz. Ahí la vemos. Bueno, ahora sí. Perfecto. Bueno, les decía, bienvenidos a todos. Para mí es un honor hacer el cierre de este ciclo de conferencias sobre seno, trasplante y derecho, sobre todo teniendo en cuenta las personalidades de primerísimo nivel que me precedieron, como el doctor Avalovich, el doctor Adrián Muto, la doctora Laura Lora, y agradecer también a los directores, al doctor Elian Pregno y a María Uria Acevedo, por la oportunidad de poder estar hoy en este espacio compartiendo con ustedes un tema tan interesante y tan apasionante como es el xenotrasplante. En mi caso, la investigación científica está abocada a los aspectos jurídicos del xenotrasplante en Argentina en un lapso del 2018 al 2020. Y en ese entendimiento, todos los derechos que se encuentran involucrados en este procedimiento eh, del xenotrasplante. Vamos a recordar qué es el xenotrasplante. Es el trasplante de células, órganos y tejidos de una especie animal a una especie humana. Y en este aspecto, las técnicas y estrategias que se desarrollaron hasta finales del siglo XX en el ámbito de xenotrasplantación habían alcanzado una tasa de éxito limitada, realizando pequeños progresos que no resultaron ser suficientes como para que el xenotrasplante cobrara un mayor peso como herramienta de tratamiento médico. En torno a esta problemática, sendos organismos internacionales como la Administración de Medicamentos y Alimentos, tan conocida por su sigla FDA, y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, publicaron recomendaciones a seguir a fin de establecer ciertas pautas en la experimentación del xenotrasplante. En este sentido, se crearon también varios comités y comisiones que plasmaron sus esfuerzos en torno a los avances en el ámbito del xenotrasplante y de los derechos involucrados en el procedimiento, tanto de los animales como de los seres humanos, a través de la legislación vigente en estas materias. Es así que, a partir de todo esto, el xenotrasplante constituye un verdadero desafío para la ciencia jurídica, porque produce la necesidad de armonizar los principios jurídicos clásicos con una verdadera avalancha de nuevos principios totalmente contrarios a los anteriores. ¿Se me escucha bien? Perdón. ¿Se le escucha Hola. bien? Sí, sí, sí. Bueno, porque quedé ahí con la imagen mal, por eso cualquier cosa háganme saber si no me escuchan, por favor.
Bueno, lo que estaba diciendo era que el senotrasplante constituye un desafío en la ciencia jurídica porque produce la necesidad imperiosa de armonizar los principios jurídicos clásicos, ¿no? Con una verdadera avalancha de nuevos principios. Por ejemplo, el axioma del principio de la intangibilidad del cuerpo humano. Desde el momento en que se planteó la necesidad de recurrir a órganos de personas vivas, la armonización del respeto al cadáver humano de conformidad con fundamentos religiosos o culturales, con el hecho de atender las necesidades de acudir a él como otra fuente de órganos, incluso por diversas razones más convenientes de personas vivas. Otro es el principio de autonomía del donante y del receptor y su consecuencia, eh, relacionado todo esto con el consentimiento informado. La idea de combinar diferentes partes de diferentes especies viene de mitos griegos. Hace más de 3000 años, las leyendas hablaban de centauros, criaturas que eran mitad hombre, mitad caballo, y de la quimera, una combinación de león, serpiente y cabra. Estas leyendas parecen cada vez más cerca de la realidad, y es así como en el siglo XVIII algunos médicos intentaron curar a pacientes que habían perdido la vista, trasplantándolos o trasplantándoles, mejor dicho, córneas de gato o de perro. A principios del siglo XX, la Escuela Quirúrgica de Lyon preparó unas suturas vasculares que permitieron el trasplante de órganos irrigados por grandes vasos, por ejemplo, riñones, corazón o hígado. El primer trasplante se realizó a principios de este siglo, pero no fue hasta estas dos últimas décadas que el desarrollo, la implementación de las técnicas de manipulación genética, junto con los buenos resultados obtenidos a partir de los cerdos transgénicos, conocidos como cerdos GM, genéticamente modificados, han conseguido que se lleven a cabo grandes avances que volvieron a situar al senotrasplante en el punto de mira, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, proyectándolo como potencial solución destinada a mejorar la salud, la calidad y la expectativa de vida de los pacientes que padecen ciertas enfermedades crónicas, como la investigación que llevó adelante concretamente para pacientes que sufren diabetes tipo 1, y el tratamiento con el trasplante de los islotes pancreáticos del cerdo al humano a los fines de poder dar solución a esta enfermedad tan grave y que trae tantas consecuencias a la salud y por supuesto a la calidad de vida, ¿no? ¿Voy bien? ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Bueno, es por eso que a lo largo de estos años fue dando como un impulso todo lo que tiene que ver con este tema, justamente por la escasez de órganos, ¿no? Ustedes saben que está la ley Justina, pero la ley Justina, que es la 27447, nos dice que toda persona capaz es posible donante de órganos o tejidos mayor de 18 años, ¿no? Salvo que haya expresado lo contrario. Por eso los médicos, antes de realizar una ablación, deben consultar si ese paciente expresamente ha dicho que no es dador de órganos. Más allá de toda esta situación y de la ley Justina, que de alguna manera pasa a dar o a pretender dar una solución, ¿no? en este juego de oferta-demanda, sigue siendo aún muy grande esa diferencia y por eso el senotrasplante en estos últimos años ha tomado tanta notoriedad y no es una práctica que se hace en las últimas 2 décadas, sino que esto se viene haciendo de muchísimo tiempo atrás. Como yo, bueno, hice una breve reseña, pero da para hablar mucho más sobre el tema. Lo que sucede es que en el mundo no existe una normativa específica sobre el senotrasplante, sino que para cada
experimento o experimentación o aplicación de este tratamiento en particular, se debe pedir una autorización para ese caso en concreto. Fue así, por ejemplo, ustedes recordarán, hace un tiempo, el paciente de 57 años de Estados Unidos, al cual clínicamente estaba desahuciado y se le practicó un senotrasplante de corazón, el cual dio para la ciencia muy buenos resultados a los fines de la sobrevida que tuvo a partir del trasplante, ¿no? Del corazón del cerdo al humano. ¿Por qué el cerdo? Porque genéticamente es muy similar a los órganos de los humanos y está habilitado perfectamente para eso. Y la ciencia ha avanzado tanto que, bueno, que ha tenido que modificarlo genéticamente para poder vencer el rechazo hiperagudo, que era uno de los principales monstruos, por así decirlo, que eran los que estaban atacando, ¿no? Esa posibilidad de poder tener este tratamiento vigente. De esta manera se plantea una situación que es la de definir si el senotrasplante es un medicamento biológico o es un tratamiento. ¿Y por qué esta situación? Que en estos días, yo después les voy a comentar, hay un proyecto de ley que todavía no ha sido tratado, según lo que me dijeron, referido a la normativa del INCUCAI, ¿no? Pero lo que hoy tenemos hasta este momento es lo que yo les voy a comentar ahora, ¿no? El INCUCAI tiene la ley 27447, en donde saca la palabra senotrasplante, que sí estaba en una normativa anterior, y la toma, pero ya no como un tratamiento, sino como un medicamento biológico, la ANMAT, a través de su disposición 7075 del 14 de octubre del 2011. Concretamente lo que dice es que el concepto de medicamento comprende a aquellos de origen sintético, semisintético y a los de origen biológico, cuya diferencia, dice, consiste básicamente en que estos últimos se encuentran compuestos por proteínas, ácidos nucleicos o combinación compleja de esas sustancias, o son derivados, bueno, yo para no marearlos con todo esto, en definitiva, da el pie para decir que este origen biológico puede ser tanto de un ser humano o de origen animal. Entonces, aquí es donde se planteó en su momento la primer disyuntiva, ¿no? El INCUCAI ya no lo contenía dentro de su normativa, sí dentro de esta ley específicamente no da lugar a una doble interpretación, sino que se interpreta siempre como un alotrasplante, es decir, un trasplante realizado entre dos seres humanos, o sea, obviamente de la misma especie, y no da lugar para que sea, como en el caso de la disposición del ANMAT, un medicamento biológico en donde sí comprende que pueda ser ese origen, aparte de ser sintético o semisintético, de origen animal. Ahora sí, si se puede, pasamos la filmina con los antecedentes. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. La escuchamos. Ah, bueno, porque yo le estaba preguntando si podemos poner la filmina en donde figuran los antecedentes. Sí, perdón, ¿me confirma si se puede ver? Sí, todo Ahora bien. sí. Yo lo veo, no sé ustedes. Perfecto. Bueno, en cuanto a los antecedentes, desde el del año 1997 la FDA
pone ensayos en curso con un producto de senotrasplante porcino, que fue el primer ensayo poniendo de manifiesto el riesgo de la xenozoonosis y se identificaron los principales riesgos a los fines de proteger la salud individual y la salud pública. En 1997 hasta el 2006, el Reino Unido crea comités consultivos de xenotrasplantación. En 1998, la FDA confecciona el segundo documento sobre xenotrasplante. De 1999 al 2006, Estados Unidos crea y pone en funcionamiento el Comité Asesor de Secretarios de Xenotrasplantes, en donde se realiza el primer borrador sobre un consentimiento informado de los posibles destinatarios de un producto del xenotrasplante. En el 2001, la OMS, Organización Mundial de la Salud, se plantea la necesidad de instalar una plataforma internacional de seguimiento para posibles patologías del xenotrasplante. En el 2004, la OMS realiza la Asamblea Mundial de la Salud y en esta oportunidad insta a los Estados miembros a realizar ensayos con supervisión reglamentaria adecuada. En el 2008 tenemos el comunicado de Gancha, primera consulta global en relación a los requerimientos en la regulación para los ensayos clínicos en xenotrasplantes organizada en colaboración con el Ministerio de Salud. En el 2009, una directriz sobre medicamentos xenogénicos a base de células. En el 2009, los asociados de la FDA escribieron una revisión en la que el marco regulatorio con islotes porcinos es resumido y receptado. En el 2009, en mayo, la FDA también celebra reuniones de asesoramiento sobre modelos animales para probar productos de xenotrasplante para las diabetes y la insuficiencia hepática aguda. En noviembre del 2009, la FDA, junto con el Instituto Nacional de Diabetes y las enfermedades digestivas y renales, tratan la diabetes juvenil. Y ahí se habla por primera vez sobre las células beta y su posible conveniencia para la autorización de esta enfermedad. En el 2011, la OMS emitió un nuevo documento, la segunda consulta mundial en materia de regulación del ensayo clínico en xenotrasplantación, que se celebró en Ginebra, con el objetivo de proporcionar orientación adicional, insistiendo en particular sobre la necesidad de transparencia y evaluación externa de los protocolos, de su aplicación y resultados. El 26 de diciembre del 2020, hace muy poquito, la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA de Estados Unidos aprueba el primer cerdo modificado, el primer cerdo modificado genéticamente, o cerdo GM, como hablábamos hace un rato, para el consumo humano. La primera aprobación en este sentido de un producto de biotecnología animal, tanto para alimentos como para la innovación científica. Ustedes no sé si escucharon, pero bueno, los cerdos se llaman cerdos GAL-safe porque carecen de una molécula llamada azúcar, alfa-gal, que puede desencadenar reacciones alérgicas. Y este tipo de azúcar se encuentra en muchos mamíferos, pero no generalmente en los humanos. Por eso es la primera vez que la FDA aprueba en este año alimentos modificados genéticamente, inclusive para después la utilización de los desechos, una vez, por supuesto, utilizados para el tratamiento de xenotrasplante para consumo. A su vez, hubo declaraciones y consideraciones de carácter ético-jurídico en torno al xenotrasplante. En el año 1977,
la Declaración Universal de los Derechos Animales, promovida por la UNESCO y aprobada por la ONU, con el objetivo de garantizar a los animales el derecho a una vida digna y, en su defecto, a una muerte sin dolor. En 1948, la Declaración de los Derechos Humanos, realizada en París, aprobada por la ONU, también trata el tema de los animales y el derecho a una vida digna y, por supuesto, respetar que esa muerte, en caso de experimentación, sea sin dolor. Y después, en el año 64, tenemos la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. En esta declaración se tratan los principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Y después tenemos otros colaboradores como Melo, Casanova, Schumann, que han trabajado y han escrito y se han expresado en torno al xenotrasplante y todos los recaudos y todo lo que implica el avance científico, siempre de la mano de la ética y de la ciencia jurídica. Por eso, cuando hablamos de xenotrasplante, no podemos apartarnos de los derechos que se encuentran involucrados en la bioética jurídica. Y en este sentido, siguiendo el lineamiento de Potter, en cuanto a la importancia de pensar en la bioética como una nueva ética científica que combina la prudencia, la responsabilidad y la competencia, que es interdisciplinaria e intercultural y que intensifica el sentido de la humanidad, no se debe desviar la atención a quién va dirigido el avance científico. Y teniendo en cuenta las prometedoras líneas de investigación que se están llevando a cabo actualmente, se aprecia la necesidad de crear directrices concretas por parte de los organismos de forma que se logre establecer un marco regulador común para el xenotrasplante, donde queden plasmados todos los aspectos médicos, éticos, jurídicos, y establecer una normativa que rija los límites a la investigación y aplicación clínica, que regule el uso y la manipulación de los animales fuente, y, por supuesto, vele por los intereses fundamentales de los pacientes potenciales y, por consiguiente, proteja la salud pública global. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, yo tenía después otra filmina de la bioética, porque en este sentido vamos a dividir la charla en algunos de los derechos involucrados fundamentales, ¿no? Como es el derecho a la salud y la bioética, y dentro de esta la bioética jurídica. La bioética la vamos a tomar como el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud, examinadas a la luz de los valores y de los principios morales, para el respeto y la promoción de la persona, de los seres vivos y del medio ambiente, según manifestó Potter en el año 71. Hablábamos recién de uno de los derechos personalísimos y fundamentales que se encuentran involucrados en el tratamiento del xenotrasplante, y es el derecho a la salud. El derecho a la salud posee diferentes significados e implica diferentes connotaciones dependiendo si el enfoque es filosófico, jurídico o histórico. Cuando desde esas diferentes disciplinas hablamos del derecho a la salud, no siempre estamos hablando de lo mismo. En principio, bastaría aclarar el sentido, ¿no? La perspectiva sobre la cual nos referimos a este derecho. Por ejemplo, si nos referimos en un sentido filosófico, este sentido nos remonta a la intersección entre la ética y la política, dada por el marco teórico de justicia, igualdad, que se aplica a la justificación filosófica del derecho a la salud. Desde lo jurídico, el reconocimiento del derecho a la salud como derecho humano
se encuentra explícito en diversos documentos internacionales, formando parte del conjunto de derechos económicos, sociales y culturales, que son los derechos llamados de segunda generación. Se entiende a la salud como un derecho universal. Lo entendemos como el acceso igualitario a la atención de la salud, garantizado y financiado con recursos públicos, y surge en la Europa de posguerra, en pleno apogeo del estado de bienestar. Su primera formulación legal nos remonta a nivel internacional al informe de Lord Beveridge en el año 42. Mientras que en Argentina, en la década del 40, la esfera pública crece exponencialmente y dentro de ella la salud se transforma en cosa pública. Los derechos sociales en particular, los de la salud, se expanden. Se la Hola, está ¿me escuchando un escuchan? poco mal. Sí. Bueno, decíamos, los derechos sociales, ¿cómo? ¿Ahí? ¿Me escuchan bien? Hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Sí, nos escucha? Bueno, continúo. Sí, continúo. Los derechos sociales, en particular los de la salud, se expanden, ¿no? Y esta conquista del derecho a la salud implica reconocer la salud como el derecho del ciudadano y la responsabilidad del Estado en la cobertura y aumento de la accesibilidad de los servicios. Es en 1994, momento de implementación del libre mercado en Argentina, cuando se incorpora el derecho a la salud a nuestra Constitución, otorgándole jerarquía constitucional e introduciendo nuevos derechos y garantías en el artículo 42 y bajo el concepto de calidad de vida. Por otro lado, en nuestra Constitución Nacional también lo reconoce en el artículo 31, la supremacía de la Constitución, y en el artículo 75, inciso 22, cuando se confiere jerarquía constitucional a los tratados internacionales allí enumerados. Entre ellos, y en consonancia con el tema en tratamiento, se encuentran la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Derechos del Niño, que conforme fuera dicho, tienen jerarquía constitucional nacional y no pueden ser desconocidos por las constituciones de las provincias ni por las reglamentaciones del Poder Ejecutivo Nacional, provincial o municipal. Yo había acompañado también una filmina con esto para no leerles todo, en qué artículo puntualmente de cada pacto se establece este derecho, se reconoce el derecho. No sé si lo querés poner para no... Ahí lo comparto. Bueno, ahí está la Declaración Americana, la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 25. Toda persona tiene derecho a nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y ahí lo vamos a poner para que ustedes lo vean. Y la Constitución de la OMS establece que el grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Eso creo de que no hay ninguna duda, ¿no? El derecho a la salud incluye también el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria. Con todo esto, unos 150 millones de personas en todo el mundo se encuentran cada año en una situación financiera catastrófica y 100 millones de personas se ven
abocadas a vivir por debajo del umbral de la pobreza debido a los gastos sanitarios. El derecho a la salud significa que los estados deben crear condiciones que permitan que todas las personas puedan vivir lo más saludablemente posible y tengan acceso a la salud, ¿no? El derecho a la salud no debe entenderse como el derecho a estar sano, ¿no? Sino el derecho a poder acceder y a tener una calidad de vida mejorada. Después tenía una frase, ¿no? Relacionado con el tema de la directora general de la OMS, que esto fue del año 2017, y dice: el mundo necesita un guardián de la salud mundial, un custodio de valores, un protector y defensor de la salud, incluido el derecho a la salud. Para empezar, era un poquito lo que veníamos conversando antes, ¿no? El senotrasplante tiene una gran potencial escasez crónica de órganos que están disponibles para trasplantes y que por supuesto están en falta, ¿no? Y el resultado de esta escasez ha sido una lista de espera cada vez más larga y en el medio la pérdida de vidas humanas. Una comprensión más profunda de las posibles ventajas en la atención médica es la capacidad potencial de salvar vidas a partir del tratamiento del senotrasplante, del procedimiento del senotrasplante, y mejorar la calidad de vida de los pacientes en espera de un órgano. Desde una perspectiva ética, el senotrasplante plantea cuestiones importantes en la investigación científica sobre el tratamiento de los animales y la consideración de su bienestar. Y en este sentido es importante pensar cómo se regulan. ¿Me escuchan? Hola. Sí, se escucha perfecto. Sí, sí, se escucha. Bueno, perfecto. Yo porque como no me veo por partes, entonces por eso pregunto, perdón, cualquier cosa me avisan. Bueno, decíamos que desde una perspectiva ética el senotrasplante plantea cuestiones importantes en la investigación científica sobre el tratamiento de animales y la consideración del bienestar de estos, ¿no? Y es fundamental pensar en cómo se va a regular. La exploración de esta estrategia puede ampliar nuestra comprensión del funcionamiento de los órganos y de los sistemas inmunológicos. Y esto puede tener aplicaciones en otros campos de la medicina y de la biología. Estos avances pueden conducir a técnicas de ingeniería de tejidos y terapias regenerativas mejoradas que pueden resolver una variedad de problemas médicos que van más allá de los trasplantes. Además, el senotrasplante alienta a científicos, médicos, bioéticos, abogados, expertos en políticas públicas a trabajar juntos, a que sea multidisciplinario. El pensar en un marco regulatorio y normativo que trate el senotrasplante, estamos pensando en un trabajo multidisciplinario. Para poder obtener estas soluciones que estamos hablando, ¿no? Más integrales y con un enfoque en donde sea transversal y pueda ser accesible a todo aquel que lo precise. ¿Qué sucede, ¿no? En este aspecto con la sociedad y el senotrasplante? En un principio se ve como una posibilidad de mejorar la salud, pero también existe una parte de riesgo que es la que se debate, ¿no? Sobre las enfermedades en interespecies, denominada xenozoonosis, que yo la mencioné hace un ratito, que en este sentido la ciencia ha avanzado muchísimo y ha hecho de que cada vez sean menos estos obstáculos y se perfeccione muchísimo más con muchísimos menos riesgos, ¿no?
A medida que aumenta el conocimiento sobre el senotrasplante, los debates éticos se profundizan. Y hay muchas situaciones técnicas que en un principio se consideraban inaceptables, pero que con el tiempo fueron totalmente aceptadas desde el punto de vista ético. Hace algunos años, la principal preocupación se enfocaba en resolver problemas técnicos, especialmente en lo que respecta a la inmunología, y las mayores preocupaciones tenían respaldo científico. El uso de animales para este propósito era la principal preocupación ética. Pero las cosas han cambiado, la comunidad científica ahora se preocupa principalmente en acotar estos rechazos o estas situaciones que pueden ser perjudiciales a la hora de practicarlo. En definitiva, la atención está centrada en la salud y en que el receptor sea exitoso, que este procedimiento funcione, y en ese sentido se está trabajando mucho en estos últimos años. La percepción del público en general sobre el senotrasplante varía. Algunos lo ven como algo que sí que puede salvar la vida, otros todavía tienen sus dudas y sus temores, y en realidad, en cuanto a lo que es la comunicación y la información social, todavía la sociedad no está informada al respecto. O sea, se suele hablar cuando hablamos del senotrasplante, muchos preguntan qué es o de qué se trata o cómo se escribe la palabra. Por eso es que, bueno, no es algo que socialmente esté todavía demasiado incorporado. Sí, la aceptación es válida y también hay un halo de esperanza, sobre todo para aquellas personas que padecen enfermedades crónicas y que ven en el senotrasplante una solución para mejorar no solamente su vida, sino también la del entorno familiar, ¿no? Con todo lo que se implica cuando uno tiene que, es como es el caso de los insulinodependientes. A través de la creación de políticas y regulaciones públicas, la sociedad también interactúa de alguna manera con el senotrasplante. Hay una participación que llamamos abierta, algunas personas optan por participar activamente en el senotrasplante, se pueden unir organizaciones que defiendan la investigación ética y la regulación de la tecnología. Y después hay una parte que era lo que hablábamos de la educación y concientización, ¿no? Del senotrasplante. Las instituciones académicas, las organizaciones de salud, los divulgadores científicos son esenciales para difundir información precisa sobre el senotrasplante y las implicancias de este, ¿no? ¿Por qué? Porque teniendo una sociedad más educada puede tomar decisiones sobre esta tecnología con más fundamento y más convicción. Por ejemplo, en Europa, la opinión religiosa fue más conocida que en Argentina, posiblemente porque se llevaban a cabo estas investigaciones, mientras que acá estábamos utilizando biotecnologías mayormente del sector agrícola y ganadero. De modo que el senotrasplante crea una variedad de percepciones y relaciones dentro de la sociedad que incluyen una percepción pública y la participación activa en el debate y la formulación de futuras y posibles políticas públicas en este tema. La comunicación efectiva y la educación pública son fundamentales para asegurarse que la sociedad comprenda los beneficios, los riesgos y las consideraciones éticas asociadas al senotrasplante. Y por ese sentido, la sociedad juega un papel importante, ¿no? En la creación de estas políticas y regulaciones, y los ciudadanos tienen la capacidad de influir en las políticas gubernamentales.
La creciente demanda de órganos que hay ha llevado a los investigadores a que consideren la posibilidad de utilizar este tratamiento y, bueno, de alguna manera acelerar el conocimiento sobre el tema y poder ir perfeccionando algunas de estas situaciones que pueden causar algún temor a la hora de decidirse por el senotrasplante. Otro de los derechos importantes son los derechos del paciente. Y en este sentido, la regulación aplicable es la ley 26742. Creo que también tengo una filmina sobre esto. Hola. Hola. Hola, se escucha perfecto. Sí, sí, que derechos del paciente me parece que también están las leyes en una filmina. Bueno, les sigo mientras hablando del tema. Los derechos del paciente, la ley 26742 nos habla de autonomía de la voluntad, el derecho a conocer los tratamientos alternativos. Y en el contexto de senotrasplante, los derechos del paciente continúan siendo una parte fundamental de la atención médica. Ustedes saben que el INCUCAI es la institución que tiene el manejo de la lista única nacional de potenciales receptores de órganos para trasplantes, de modo que ante la donación de un determinado órgano, es entre las personas que figuran en esa lista única nacional donde se procede a la distribución de los mismos en base a los criterios médicos establecidos para tal fin. También el INCUCAI puede participar en la concientización de la sociedad en este contexto. También desempeña, por supuesto, un papel predominante e importante en la educación pública sobre los senotrasplantes y en la promoción de la donación de órganos, para garantizar que la sociedad esté informada y tenga una comprensión completa de lo que implica, sus beneficios, los riesgos, y además la Convención sobre Derechos Humanos y Biomedicina, en el artículo 9, establece expresamente que la voluntad previamente expresada al respecto de una intervención médica por parte de un paciente que al momento de la intervención no esté en condiciones de manifestar su voluntad, se tendrá en cuenta. Por tanto, existe la obligación por parte de los médicos de respetar la voluntad de los pacientes. Asimismo, para proteger sus derechos fundamentales y en relación con la problemática de la necesidad de un consentimiento informado más preciso, podría aplicarse de manera inicial lo dispuesto en la Ley 26.529, relacionada con la autonomía del paciente, los derechos y obligaciones en materia de información y obtención de la documentación o historia clínica. Por su parte, tenemos lo que se denomina el derecho a elegir, que viene de la mano con el derecho a la información del paciente, a recibir todas las opciones de tratamientos posibles a los fines de mejorar su salud o calidad de vida. Actualmente, el paciente tiene derecho a ser asistido por un profesional de la salud, a un trato digno y respetuoso, tanto a él como a las personas que lo acompañan, a la documentación clínica, al acceso a la documentación clínica y a todos los estudios, aceptar o rechazar tratamientos o procedimientos médicos, y en relación a la obtención de un tratamiento de calidad, la aplicación del senotrasplante podría estar sujeta y tomar como antecedentes normativos al instrumento de ratificación del protocolo adicional al convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina sobre el trasplante de órganos y de tejidos de origen humano, realizado en Estrasburgo el 24 de enero del 2002. También el 17 de diciembre del mismo año se establecieron en el mismo lugar bases del programa marco
de calidad y seguridad para la obtención y trasplante de órganos humanos, y se establecen los procedimientos de información para su intercambio con otros países. Asimismo, aquí se desarrollan los derechos del paciente en relación con el senotrasplante y la regulación aplicable. Respecto de esto, entonces podemos decir que existe un derecho a la información. Los pacientes sometidos a un trasplante tienen derecho a recibir información detallada sobre el procedimiento y qué es lo que se les va a realizar. El derecho al consentimiento informado. Los pacientes tienen derecho a otorgar o negar ese consentimiento de manera voluntaria y con pleno conocimiento de los posibles riesgos y resultados. Y la regulación normativa, ¿no?, relacionada con el senotrasplante debería establecer también pautas claras respecto de este consentimiento para obtener un consentimiento adecuado y verificar que sea libre, ¿no? Por otro lado, la privacidad y confidencialidad. El senotrasplante, al igual que cualquier otro procedimiento médico, debe mantener la privacidad, la confidencialidad de los registros médicos del paciente y la información relacionada con la salud. Y en este sentido, la regulación debe proteger estos datos médicos y garantizar que no se compartan, salvo, por supuesto, autorización. Por otro lado, tenemos el derecho a la atención de calidad. Los pacientes sometidos a senotrasplante tienen derecho a recibir atención médica de calidad que cumpla con los estándares establecidos independientemente de la fuente del órgano trasplantado. Y la regulación debería abordar la igualdad en la atención y la seguridad del paciente. Por otro lado, el derecho a un trato respetuoso y digno. El respeto y la dignidad en la atención médica son esenciales, incluso en el contexto del senotrasplante. La regulación debe establecer normas para garantizar que los pacientes sean tratados con respeto y dignidad y que se proteja su privacidad durante el proceso. Otro derecho es el derecho a la toma de decisiones compartida. La regulación debe fomentar la colaboración entre los pacientes, sus familias y los profesionales de salud en el proceso de la toma de las decisiones. Derecho a la queja y recurso. La regulación debe establecer procedimientos para la presentación de quejas y la resolución de disputas en el contexto del senotrasplante, y deben tener un medio efectivo para expresar sus preocupaciones y buscar una solución justa. Y por último, el derecho a la educación y a la información continua. Los pacientes sometidos a senotrasplante tienen derecho a recibir una educación continua sobre su salud, los cuidados posteriores y la vigilancia médica. Y la regulación debe exigir que se brinde información sobre la prevención y el manejo de posibles complicaciones. Ahora bien, en Argentina, los derechos del paciente están respaldados por una serie de normativas y leyes destinadas a proteger el bienestar y asegurar una atención médica de calidad. Algunas de las principales normativas que establecen los derechos del paciente en Argentina son la Ley 26.529, que es la Ley Nacional de Derechos del Paciente, promulgada en el año 2009, y establece derechos fundamentales de los pacientes en Argentina, y estos derechos incluyen el acceso a la información médica, lo que veníamos diciendo, el consentimiento informado, y la toma de decisiones sobre su atención. La Ley Nacional de Salud Mental, la 26.657, esta fue sancionada en el año 2010. La Ley Nacional de Protección de Datos Personales, Ley 25.326. La Ley Nacional de Investigación Médica y Científica, Ley 27.553. Esta ley fue promulgada en el 2020 y regula la investigación médica y científica en Argentina, asegurando que los pacientes que participan en investigaciones clínicas estén plenamente informados y den su consentimiento voluntario.
Y después las leyes provinciales y regulaciones de salud. Además de las leyes nacionales, cada provincia en Argentina puede tener su propia legislación y regulaciones específicas relacionadas con la atención médica y los derechos de los pacientes. Estas leyes y regulaciones en Argentina son fundamentales para garantizar una atención médica ética, segura y de calidad. Además, establecen los mecanismos para que los pacientes puedan presentar quejas y reclamos en caso de que estos derechos sean vulnerados. Es importante que se conozca y entiendan esos derechos para poder ejercerlos en forma plena y tomar decisiones acordes, ¿no? Aunque a veces es difícil tomar decisiones sobre nuestra propia vida, pero para eso es necesario tener la información del caso y saber cuáles son las alternativas y si es necesario, por supuesto, pedir a un familiar o a alguien de confianza, además de, por supuesto, tener la opinión fundamental del médico. Otro de los derechos que vamos a abordar, no sé si tengo un ratito más. Sí, sin problema. Hola. Bueno, son los derechos de los animales. En Argentina, los derechos de los animales están respaldados por un marco legal que ha evolucionado en las últimas décadas para abordar cuestiones de bienestar animal, protección de las especies en peligro y la regulación de la relación entre los seres humanos y los animales. No obstante esto, la falta de recursos y la necesidad de concientizar a la sociedad y las presiones de diversas industrias son algunos de los obstáculos que deben abordarse en la protección efectiva de los derechos de los animales. Y a continuación voy a describir las principales regulaciones y leyes que están relacionadas con los derechos a los animales. En primer lugar, les voy a comentar la Ley Nacional de Protección Animal, la Ley 14.346. Esta fue una ley que fue promulgada en 1954, es una de las primeras normativas en Argentina que aborda la protección de los animales y el abandono, así como para la prohibición de la organización de peleas entre los animales, ¿no? Después tenemos la ley 22.421, que es la ley de fauna silvestre. Esta ley regula la conservación y protección de la fauna silvestre en Argentina, incluyendo la prohibición de la caza de especies en peligro de extinción y la regulación de la cría en cautiverio. La ley 27.330, que es la Ley Nacional de Maltrato Animal, promulgada en el 2016. Esta ley establece medidas para prevenir y sancionar el maltrato, así como promover la conciencia pública sobre el bienestar animal. La ley 26.915, Ley Nacional de Protección de Animales en Experimentación. Esta ley regula la utilización de animales en experimentación científica y establece pautas para su trato ético. Después tenemos la ley 14.346, Ley de Protección de Derechos Animales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires cuenta con su propia ley de bienestar animal que regula diversas cuestiones, como la tenencia responsable de mascotas, la prevención de maltrato y la promoción de adopción de animales. La ley 14.346, que es la ley de tenencia responsable de mascotas en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires también tiene regulaciones específicas para promover la tenencia de mascotas y la protección de los animales. Es importante destacar que estas son algunas de las leyes más importantes que están relacionadas con los derechos de los animales en Argentina, pero existen regulaciones adicionales a nivel municipal y provincial que pueden variar en su alcance y aplicación. En general, Argentina ha avanzado en el reconocimiento
y la protección de los derechos de los animales, y se han establecido marcos legales para prevenir el maltrato y promover el bienestar de los animales en diversas áreas. Asimismo, se han implementado otros aspectos respecto de los derechos de animales, tales como la tenencia responsable. Varios municipios y provincias han implementado ordenanzas y leyes que promueven la tenencia responsable de mascotas, y esto incluye la obligación de brindarles atención veterinaria, alimentos y condiciones de vida adecuadas. Prohibición de carreras de perros y peleas de gallo. En muchas jurisdicciones se han prohibido las carreras de perro y las peleas de gallos, actividades que implican un trato cruel. Regulación de fauna silvestre. Se han establecido regulaciones específicas para la protección de la fauna silvestre. Esto incluye la prohibición de la caza de especies en peligro de extinción y la protección de su hábitat. ¿Voy bien? ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Bien. Bueno, normativas también sobre experimentación animal. Se han implementado regulaciones para la experimentación en animales destinadas a garantizar su bienestar y reducir el sufrimiento en la investigación científica. Protección de animales de granja. Aunque todavía existe margen para mejorar esto, se han establecido algunas regulaciones relacionadas con el bienestar de los animales de granja, como los cerdos, las aves y bovinos. Y por último, la creación de organismos de control y fiscalización. Se han creado organismos encargados de supervisar y controlar el cumplimiento de estas leyes y regulaciones. Otro aspecto del xenotrasplante es el xenotrasplante y la religión. Y en este sentido, la práctica de trasplantar órganos de animales a seres humanos plantea, como sabemos, cuestiones éticas y religiosas importantes. Aunque las opiniones religiosas pueden variar ampliamente, existen algunas consideraciones generales que se aplican a través de diferentes creencias, ¿no? Y que la vida humana generalmente se valora mucho desde una perspectiva religiosa. En situaciones en las que no hay alternativas viables, la mayoría de las religiones enfatizan la importancia de salvar vidas y de aliviar el sufrimiento, lo que podría llevar al apoyo al xenotrasplante. En general, las discusiones sobre el xenotrasplante en el contexto religioso tienden a enfocarse en encontrar un equilibrio entre la preservación de la vida humana y el bienestar de los animales. Y este equilibrio ético es un tema de reflexión constante y un diálogo interreligioso a medida que la ciencia avanza en este campo. Los profesionales médicos y los investigadores científicos son muy sensibles en este aspecto y son conscientes también de las implicancias que tiene y que gira, ¿no?, en torno al xenotrasplante. Algunas de las consideraciones religiosas en relación a la práctica son el respeto a la vida. Muchas religiones enseñan el respeto por la vida humana, pero también el respeto por la vida animal. Y el xenotrasplante involucra la utilización de órganos o tejidos de animales en seres humanos. Por lo tanto, se plantea estas preocupaciones, pero también se trata de llegar a este equilibrio que estábamos hablando. También otro punto es la procedencia de los órganos animales, que también pueden influir un poco en la elección, ¿no?, de la proveniencia del animal fuente. La consideración de las modificaciones genéticas, porque el xenotrasplante a menudo implica la modificación genética de los animales donantes para minimizar justamente el riesgo
del rechazo inmunológico. La responsabilidad del ser humano. Las religiones a menudo promueven la idea de la responsabilidad del ser humano para cuidar de su salud y el bienestar de su cuerpo. Es importante destacar que la relación entre la religión y el senotrasplante es compleja, como decíamos antes, puede variar entre una religión u otra, pero en definitiva el resumen es lo que veníamos diciendo, ¿no? Respecto de buscar este equilibrio y la importancia de dignificar de alguna manera y de trabajar en pos de la salud del ser humano, de su protección y de todo lo que eso implica. Ahora no sé si tengo tiempo, hacemos un análisis de la regulación nacional e internacional sobre el senotrasplante rápidamente y las conclusiones. ¿Tenemos tiempo o díganme? Perfecto, sin problema. Habría que redondear un poco, pero no hay problema. Bueno. En cuanto a la regulación nacional, tenemos varios aspectos, como decíamos, la seguridad y efectividad que hay que garantizar con respecto al senotrasplante para que sea seguro y efectivo para los receptores humanos. Y los organismos reguladores, como la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, en Estados Unidos, establecen directrices estrictas para la evaluación de seguridad de los productos senotrasplantados, incluida la detección y prevención de enfermedades zoonóticas. Otro aspecto es la protección del bienestar animal. En muchos países las leyes de bienestar animal y regulaciones éticas son relevantes para el senotrasplante, ya que involucra la cría y el uso de los animales no humanos. Y estas leyes buscan garantizar que los animales involucrados reciban un trato ético y humano. Las consideraciones éticas y religiosas. La regulación también debe abordar las consideraciones éticas y religiosas, ya que el senotrasplante plantea preguntas sobre la creación, la vida y la dignidad humana. Otro aspecto es la transparencia y el consentimiento informado. Los pacientes y sus familias deben recibir información clara y completa sobre el senotrasplante. El consentimiento informado también es un componente crítico de la regulación y debe cumplir con altos estándares éticos y legales. Respecto de la regulación internacional, tenemos las directrices de la OMS, como ya dijimos anteriormente, convenios y acuerdos internacionales. Los países a menudo se adhieren a acuerdos internacionales, como el convenio de Oviedo del Consejo de Europa, que establece principios éticos para la biomedicina y la protección de los derechos humanos en relación con la biología y la medicina. Cooperación y datos compartidos. La regulación internacional impulsa la cooperación entre los países para abordar problemas comunes, como la seguridad y el monitoreo a largo plazo. El intercambio de datos y experiencias en este sentido es fundamental. Otro aspecto también es el énfasis en la bioética. Las regulaciones internacionales ponen un fuerte énfasis en la bioética, reconociendo la importancia de equilibrar el avance médico con la ética y la protección de la dignidad humana. La regulación internacional relacionada con el senotrasplante y su impacto en los derechos de los animales es un tema de creciente importancia en la comunidad global, aunque el senotrasplante está tomando una directriz muy, muy activa y muy avanzada en este sentido. No sé si se escucha. Sí, se escucha. Hola. Perfecto. Bueno, esos entonces son algunos de los aspectos y de las consideraciones que hay que tener a la hora de hablar de todo lo que engloba, de todos los principios
principales derechos que abarca el senotrasplante, que en realidad, bueno, nos han quedado algunos por decir y por comentar, pero si no, bueno, hacemos la charla bastante extensa y la idea era un poco tener una perspectiva de lo que es en la actualidad, no solamente en nuestro país, sino también en otros, cómo se toma y cómo estamos al día de hoy con todo lo que tiene que ver con estos derechos involucrados en el senotrasplante y saber que, bueno, que la base es lo que decíamos cuando empecé la charla, ¿no? No hay una regulación específica en el mundo, con lo cual, obviamente, hace imperioso, ¿no? El marco regulatorio en un tiempo inmediato, dado que la ciencia ha estado avanzando en este último tiempo a pasos agigantados al respecto y la necesidad de tener estos órganos para salvar vidas. Considerando esto, esta situación, ¿no? Unida a los factores que implican la vida humana y los riesgos relacionados con la salud, es un tema fundamental y es algo para tener en cuenta de manera global. Y el tema de la regulación de la ciencia es un ámbito altamente complejo y que fluctúa, ¿no? Debido al rápido progreso. Pero hay alternativas muy prometedoras al respecto y de alto impacto en la salud. Por lo tanto, se hace presente la necesidad seguramente de la creación y de la alternativa de nuevos derechos que van a surgir a partir del senotrasplante. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Muchísimas gracias por la exposición. Como dijo Andrea, si alguien quiere hacer una pregunta, tanto por el chat como pedir si se le puede habilitar el micrófono para poder hacerla a viva voz, iniciamos con las preguntas. Si no, yo quería aprovechar para preguntar con respecto a lo que era el consentimiento informado, sobre todo en lo que son cuestiones médicas. Siempre el paciente tiene la posibilidad de revocarlo. Si podría existir algún conflicto con respecto, sobre todo con los estudios de trasplante para la zoonosis, de revocar el consentimiento para que se lo controle con respecto tanto a él o a la familia, o si la familia también tendría que prestar algún consentimiento para poder someterse a un xenotrasplante. Bueno, el tema del consentimiento informado está en la agenda de trabajo en este momento, porque, digamos, si bien, como decíamos, insistimos sobre esto, no existe una normativa específica, hay muchas dudas respecto si se van a tomar las leyes que estaban y sumarle el tema del senotrasplante o la creación de una nueva ley en donde contenga todos estos aspectos que yo fui más o menos señalando, ¿no? Y una de las cuestiones es justamente el consentimiento informado y todo lo que puede llegar a abarcar este consentimiento informado, ¿no? Porque si nosotros tomamos lo que existe al día de hoy, en caso que una persona no haya, por la ley Justina, ¿no? Que lo dijimos al principio, la 27447, en caso de que una persona no se haya expresado en forma negativa para la donación de órganos, se entiende por la positiva, ¿no? Entonces creo de que respecto del senotrasplante debería funcionar de esta manera. O sea, siempre el paciente va a tener prioridad en caso de que esté en sus facultades para hacerlo, de
prestar ese consentimiento. Y en caso de que no lo haga, el familiar que lo tenga a cargo tendrá que tomar la decisión por él. Y en el caso del senotrasplante va a tener que manejarse como es ahora actualmente, ¿no? Con la ablación de órganos, con el alotrasplante, va a tener que ser muy similar, porque realmente son temas muy, muy delicados, ¿no? En donde están en juego derechos principalísimos y bueno, y hay que tener mayor atención a estas cosas y muchísimo cuidado con esto, pero está en pleno trabajo es cómo redactar y cómo sería y cómo va a ser, mejor dicho, el consentimiento informado en el tema del senotrasplante, que no es un hecho menor, ¿no? Muchas gracias. Ahí tiene la mano levantada Elian, si quiere activar el micrófono. Ahí está, gracias Bruno. Andrea, bueno, ante todo, muchas gracias por la exposición, muchas gracias por la síntesis normativa que nos has traído, que es brillante. Pero quería preguntarte, justamente lo último que tocaste sobre el final, porque Bruno se me adelantó con lo del consentimiento, que también era un tema que ha salido en sesiones anteriores y es muy pertinente esa pregunta. Y en la misma línea te preguntaba sobre los derechos de los animales en un sentido más amplio. Es decir, ¿qué opinión tenés a ese respecto y cómo ves el panorama? Porque pareciera ser que ahora que tenemos una posibilidad más o menos próxima a la luz de los adelantos científico-técnicos, eh, y sin embargo, para la conciencia jurídica y moral despierta una sensibilidad en torno a los derechos de los animales no humanos. Te quería pedir si tenías una postura a ese respecto. Sí, por supuesto, o sea, la postura es la que manifesté en la exposición, ¿no? Siempre tratar de, decir, hay que cumplir con ciertas pautas, como por ejemplo el no sufrimiento, no utilizar tampoco especies que se encuentran en extinción, y cuando ese sacrificio, por hablarlo o decirlo de alguna manera, sea inevitable, es decir, sí o sí haya que utilizar a ese animal para un experimento científico. Es decir, que tomando todos estos recaudos, eh, bueno, frente a la situación de la causa en sí, bueno, es como que eh, tiene viabilidad, pero no siempre, por supuesto, respetando estas normas, ¿no? Y estos principios fundamentales. Sí, yo por ahí a lo que me refería con esto de un alcance más general, o la pregunta general, es si efectivamente se puede pensar en derechos con el sentido técnico que tiene la expresión, y si efectivamente estamos ante sujetos de derecho eh, con todo el alcance de esa expresión, es decir, si efectivamente estamos ante iguales de distintas especies, pero iguales. A mí me parece que eso nos lleva a un callejón sin salida en algún punto, ¿no? Porque si son personas o son sujetos de derecho y tienen derechos exactamente que cualquiera de nosotros que estamos acá, nos vamos a entrar en el tembladeral de las excepciones y ahí naufragamos. Esa es ahí apuntaba concretamente, ¿no? Sí, está el caso de la orangutana Sandra, después el chimpancé Tommy, ¿no? Que fueron fallos que, bueno, esto es para traerlo, ¿no? Quizás en una próxima charla, porque es muy interesante el tema y, bueno, hay fallos en donde, bueno, son seres sintientes y sí, están considerados de igual a igual, ¿no? Así que es todo un debate ético que se centra en torno a esto. Pero es un poco lo que decía, ¿no? Si bien hay que preservar y hay que tener en cuenta todo esto que veníamos diciendo en pos de la protección de los animales y de su tratamiento y de su bienestar y demás,
tenemos del otro lado, ¿no? Como contracara, la vida humana, en situaciones en donde sin ese recurso, esa vida no prevalece. Entonces es un debate que da para mucho, da para hablar mucho y seguramente hay diferentes posturas, ¿no? Al respecto. Pero en la investigación que llevo adelante prevalece la vida humana cuando, repito, ¿no? No queda otra alternativa que la utilización de un animal para poder realizar ese tratamiento. Tampoco nos olvidemos que, de acuerdo a lo que hablaban los científicos que estuvieron antes que yo en las charlas anteriores, también existe la posibilidad de que de acá a algunos años directamente la vida, ¿no? En este caso el cerdo, se trabaje desde una probeta y no haga falta tener que realizar ningún sacrificio de ese animal para poder hacer el tratamiento. O sea, yo creo que la ciencia va a ir en ese sentido de protección, ¿no? Pero hay situaciones que son inevitables, que sí o sí deben hacerse para poder seguir adelante. Hola. Perfecto, no sé si queda, sí, no sé si queda alguien más que quiera realizar alguna pregunta. Si no, creo que estamos en condiciones de finalizar la conferencia. Quería volver a repetir el agradecimiento y por la excelente exposición de hoy. No, yo les agradezco a ustedes y bueno, y nuevamente muchas gracias a todos por estar y a ustedes por darme el espacio. Muchas gracias. Elia, no sé si quiere dar unas últimas palabras o ya termino la grabación. No, también agradecer especialmente a Andrea en esta oportunidad y a los 3 disertantes que nos han acompañado en este ciclo de conferencias, comprometerlos para el año próximo. Estamos preparando una actividad también al efecto, una actividad conjunta con la Sociedad Argentina de Trasplantes, con la Sociedad Latinoamericana de Trasplantes, en miras a un tema que fantaseábamos que estaba lejos y como suele ocurrir con el imperativo tecnológico cuando aterriza en la vida y en la salud humana, al derecho le toca ir contrarreloj, ¿no? Esto es, más temprano que tarde, va a ser finalmente una realidad. Así que me resta agradecer hoy especialmente la actuación brillante de Bruno y también al equipo que ha acompañado, que ha impulsado y que ha sostenido estas actividades. Desearles un buen fin de año y de algún modo estamos clausurando las actividades de este proyecto, pero como les digo, convocándolos para el próximo año. Así que muchas gracias, Bruno, también. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Así que damos por concluida y ya detengo la grabación.